Una frecuencia. Y seguimos en esta tarde de miércoles aquí en la 98.5. Estamos en Avión FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores. Estábamos esperando al amigo Santiago Fieler, que viene como todos los miércoles en representación del Instituto Cultural Gnóstico de Minas. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Santiago? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, por brindarnos este espacio del Instituto Cultural Gnóstico de Minas, miembro del Instituto Cultural Gnóstico del Uruguay, institución cultural sin fines de lucro con personalidad jurídica número 7584 del Ministerio de Educación y Cultura. Para comunicarse con nosotros, 092-190-229, www.gnosisuruguay.org para la página de internet de nuestra institución del Uruguay, en el Uruguay, y si no, gnosis.is para allá la página internacional. ¿Qué tenemos para hoy, Santiago? Porque venís en un par de columnas que de alto nivel. Yo no sé cómo mantener el nivel de la conversación. No sé si alcanzaremos el nivel, pero queríamos hablar de algo que bueno, nos comentaban hace algunos días, de ciertas circunstancias de un individuo con cierto, ¿cómo es que se podría decir? Bueno, ciertos eventos notorios. Y entonces, bueno, veníamos analizando el caso. Un individuo que recuerda haber vivido en otras épocas. Tiene la memoria de vidas pasadas. Sí, exactamente. Tiene recuerdos de vidas pasadas. Exactamente. No es que recuerde todo, pero de vez en cuando, por ejemplo, me lo comentaban acerca de un momento en que vio una foto de un individuo al cual él nunca conoció, y él dijo, yo lo conocía a esa persona. Y comentó no coincidieron en esta vida. Comentó ciertos elementos de los cuales solamente alguien que podía haber estado con esa persona los conocía. Y cuando lo fueron a verificar con algunas personas ya entradas en años y que habían conocido la historia, dicen, sí, eso es así. Y claro, lo comentaron como diciendo, es algo raro, eso ¿cómo se explica eso? Claro. Y eso es natural. Sí. Eso es nuestra naturaleza. Sí. No, o sea, no es nuestra naturaleza, lamentablemente, el recordar nuestras pasadas existencias. Claro. Pero es sí excepcional casi, si se podría. Y sí. Una vez comentamos aquí de un niño que recordaba a su familia y como era de la actualidad, o sea, todavía estaban vivos. Es que fue un niño, o sea, eso es una anécdota que contaban, eso fue en Estados Unidos, un niño que siendo niño murió y nació a las pocas cuadras de donde había vivido. Y después cuando fue creciendo recordaba algunas cosas. Claro. Fue pasando por eso, pero yo viví acá, ¿cómo que viviste acá? Entonces le comentó a los padres, y fueron y hablaron con ellos, sí, que no sé qué, y empezaron a hablar y bueno, tuvieron que decir, sí, el niño que se nos murió a nosotros es ese. Tiene que ser ese, claro. ¿No? Y ya se ha demostrado de diversas maneras, ¿no? De diversas maneras, desde lo que vendría a ser los testimonios de personas que empiezan a recordar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Uruguay vivió un individuo que nació en Inglaterra y después de un accidente, tuvo un accidente, no sé bien cómo fue la historia, no recuerdo. Y después él comenzó a recordar que él había sido un maestro hindú, tibetano, Lobsang Rampa, lo tiene que conocer mucha gente. Él fue el que escribió El Tercer Ojo y otros libros más. Estuve viendo en el Uruguay, yo no lo sabía, hasta 1964, por ahí, creo.
No está bueno dar esos datos y decir creo después, ¿no? No, claro, pero... Discúlpeme, pero Lawson Rampa, no tengo una memoria fidedigna. Claro, y hay que darlo con precisión. Si hay un más menos, está bueno decir creo. Pero entonces este hombre estuvo viviendo en el Uruguay y habló de ciertas cosas interesantes acerca del Uruguay, porque fíjese que... Bueno, no importa, no viene al caso. No, es que bueno, miren, nosotros en nuestras manos, cada uno de nosotros tenemos muchas posibilidades. Y los únicos responsables de que esas posibilidades no se hayan dado somos nosotros mismos. Claro. Por temores, por conceptos, por ideas, no, yo no soy para eso, esas cuestiones así. Y bueno, entonces este hombre decía que, por ejemplo, el Uruguay podría haber sido el semillero del mundo, alimentar al mundo. Uh-huh. Dice, con explosiones nucleares controladas, hacer un gran lago artificial en el Uruguay y con eso empezar a hacer cosecha y todo eso, y el Uruguay tenía todo para poder haber alimentado al mundo, ¿no? En una época en que no se hablaba de la revolución verde ni nada de eso, los transgénicos ni nada, sino que se hacía todo con fines sanos. Uh-huh. Dentro de todo había cierta salud mental, psicológica, claro, dentro de la humanidad. Entonces, hablaba, bueno... Sí, ¿no? Con semilla orgánica todo. No solo semilla orgánica, sino que hacerlo justamente para alimentar a los demás. Que también sirve, ¿no? Como negocio, le hubiera servido al Uruguay. Y bueno, entonces... Bueno, él hablaba de muchas cosas de esas. Pero ese señor... yo pensé que había nacido en el Tíbet, que se había criado en un monasterio. No, fue un inglés que tuvo un accidente ahí a mediana edad, y recordó que él había sido ese individuo. Y entonces empezó a hacer libros. El más conocido, tengo entendido que es El Tercer Ojo, pero tiene muchos libros que escribió. Y él fue un caso, ¿no? Por ejemplo, de una persona que recordó qué era lo que había hecho en otra existencia. Y hay muchos individuos que a través de accidentes, cosas graves en las que bueno, además de aparte de vida, como que se les mueve algo dentro del cerebro, se le activan áreas que estaban dormidas. Claro. Y entonces fíjese, por poner un ejemplo, esos casos raros que despiertan de un coma y saben tocar el piano, saben hablar de idiomas distintos, saben cómo qué pasó, tuvo un coma una semana y ahora toca el piano. Antes del coma no lo tocaba, ¿no? Sí, también tocaba el piano cuando él no tiene gracia. No. Se entiende. Ahí. Sí, suceden muchas cosas extrañas y tiene que ver con eso, está relacionado con eso. Con la forma en que vivimos en otra existencia. Pero entonces lo raro es aquí tener que decir, ¿y las otras existencias? Claro. Bueno, mire, a nosotros tenemos que distinguir entre tres aspectos diferentes. Lo que es la reencarnación, que es como normalmente o comúnmente se le llama a esto, al estudio de esto, así, la reencarnación, retorno y recurrencia. Todos nosotros somos individuos espirituales. Vamos a sentar ciertas bases. Vamos a ordenar, ahí está. Todos nosotros somos individuos espirituales que a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida espiritual, hemos nacido varias veces en cuerpos humanos. Y es un poquito más profundo aún, pero vamos a quedarnos con los cuerpos humanos. Bien. Entonces, nuestros seres, su ser, Mario, el ser de la mujer que nos está escuchando, del hombre que nos está escuchando, de la audiencia, cada cual tiene el suyo propio. A lo largo de las diferentes existencias, o sea, nosotros venimos aquí a aprender. Uh-huh. Y nuestro ser viene a hacer un aprendizaje. Y fíjese que para el espíritu sirve todo. Sirve todo como aprendizaje, porque ahí entiende por qué algo es correcto y por qué algo es incorrecto. Uh-huh. Y aquí es donde desaparecen los términos bueno y malo. Porque bueno, pero como término así como... porque bueno, explica el maestro Samael que es algo cuando nos es útil y malo cuando ya no nos sirve,
¿no? En una misma cosa en un momento puede ser buena y en otro momento puede ser mala. Y para el aprendizaje de nuestro ser es lo mismo. Y hay cosas que para nosotros nos pueden parecer terribles, pero como aprendizaje a posteriori o en futuras etapas le puede servirle muchísimo el saber por qué es eso, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue algo espantoso y nadie quiere que se repita, pero como aprendizaje fue algo maravilloso de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, hasta dónde puede soportar el humano. Mire, esos son cosas que claro, lo decimos, ojalá nunca se vuelva a repetir, pero desde cierto aspecto lo que se puede aprender es muchísimo, es muchísimo de esas cosas. Entonces nosotros, si pudiéramos hacer una mirada retrospectiva donde pudiéramos ver toda nuestra existencia, nos explica, mire, a ustedes no le falta nada por hacer. Que a mí me gustaría conocer esto, a mí me gustaría... Dice, ustedes ya fueron todo lo peor y todo lo mejor. No pueden criticar a nadie ni pueden envidiar a nadie. Lo único que necesitan es recordar. ¿Cómo se hace eso? Despertando conciencia. Porque eso está todo en el subconsciente. Eso está, ¿no? El subconsciente es porque está por debajo de la conciencia. En el subconsciente está todo el recuerdo de nuestras vidas pasadas. Y nos explican que el alma, luego que desencarna, que abandona un cuerpo, esto lo he estudiado, los judíos tienen esta misma filosofía. Ni siquiera podemos hablar de que los cristianos se hayan apartado de esta forma de ver las cosas. Con el catolicismo surgió eso de que la vida era una sola, porque fíjense que en la Biblia incluso le dicen a Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y dicen, y uno dicen que fuiste Elías, y otro dice que fuiste Juan el Bautista. Si la gente no creyera en la reencarnación ahí, y no le hubieran dicho eso, y a él no lo agarró para nada sorprendido, ¿no? Él hace un comentario como que la tira para el córner, la tira para el costado, acerca de quién había sido él, pero nunca dice que eso estoy equivocado, ¿no? Cuando muere la persona y el alma se escapa, luego entra en otro cuerpo y por ciertas leyes naturales, porque estamos dormidos, pues leyes naturales para el que tiene la conciencia dormida, por leyes naturales nacemos todos sin recordar eso. A eso se le llama retorno. Uno retorna. ¿Por qué queremos explicar esto? Fíjense, todo retorna en el universo, todo se rige por la ley del retorno. Por ejemplo, entre el 21 y el 22 de septiembre retorna la primavera aquí en nuestra zona para volver a florecer los campos. En el verano todo es verde, ya en el otoño empieza a declinar, en el invierno muere todo para luego en la próxima primavera. Lo mismo pasa con el viaje de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Antes el año comenzaba con el 21 de marzo. O sea, no en el 21 de marzo, sino con el solsticio. No, equinoccio, perdón. 21 de marzo es equinoccio, para equinoccio de otoño en el sur y equinoccio de primavera en el norte. Con el equinoccio comenzaba el año. Y volvía a comenzar con ese año el viaje alrededor del Sol, con, lo que decíamos recién, las estaciones, todo eso. Y todo en el universo hace el mismo recorrido, porque el Sol nuestro hace ese recorrido alrededor del cinturón zodiacal cada 26.000 años, se cuenta lo que es un año sideral. Y todos cumplimos con esa ley. Es lo que mal se llama reencarnación.
En el retorno, nosotros venimos a cumplir con otra ley, que es la de recurrencias. Solo que aquí la ley de recurrencia está muy unida a lo que se llama la ley de acción y consecuencia o ley del karma, en la cual si uno hizo algo en una existencia, en la próxima se vuelve a encontrar con el evento, pero ahora le pasa a él. Si uno en la existencia pasada se encontró con un pobre y le regaló $1.000.000, ahora el que era pobre en esa época ahora es rico y se encuentra de nuevo y le devuelve el $1.000.000 prácticamente. No siempre es tan lindo, ¿no? Las recurrencias se procesan. Si por ejemplo un hombre y una mujer se conocieron a los 17 años y se enamoraron y esto en la próxima existencia a los 17 años se van a volver a encontrar. Si se casaron, se van a volver a casar. Si ella lo abandonó a él por X motivo, en la próxima, cuando se reencuentren y se casen, después, más o menos en la misma época, él la abandona a ella. Y a la próxima pasa de nuevo, pero siempre la inversa. Siempre complicándose un poco más. Siempre complicándose un poco más. Allí estamos viendo lo que son las leyes de retorno y recurrencia. En el retorno siempre a nosotros se nos da, cosechamos lo que sembramos. Entonces, la persona que tuvo todo y lo derrochó, van a ser pobres. La persona que tuvo algo y lo cuidó, y nace bien. Y la persona, por ejemplo, la gente que ayuda mucho a otros, le dan para que siga ayudando. Las circunstancias, pongámosle. Las leyes esas van a acomodar las circunstancias para que él tenga la oportunidad de tener mucho y a su vez, con ese mucho, por ley de recurrencia, él lo comparta. Entonces ahí uno empieza a decir, el mundo es injusto, la vida es injusta. Mire, por ejemplo, ¿sabe cuál es nuestra verdad? ¿Sabe cuál es su verdad, don Mario Díaz? No, dígamelo usted. Porque... Su ser. Ajá. Su ser es la verdad. Su verdad. Mi verdad es mi ser. Después hay una verdad universal que es el universo. Sí. ¿No? Cada cual tiene su verdad, pero esa es nuestra verdad. ¿Sabe cuál es el karma del mentiroso? Cuénteme. Nacer deforme. Porque mentir es deformar la verdad. Una persona, y bueno, claro, ojalá que no estamos acusando a nadie. Pero una persona que nace deforme, los individuos que nacen monstruosos, es porque en alguna existencia fueron muy mentirosos. Y hay mucho. Nos empiezan a explicar los maestros cómo es eso y ahí uno entiende todo tiene una explicación y eso es matemático. Como una tabla logarítmica, dice el maestro Samael, y Pitágoras decían. Yo no entiendo el logaritmo, pero bueno. Entonces, fíjese que estamos hablando de que todos nosotros estamos sometidos a la ley de retorno y recurrencia, más no a la de reencarnación. Y entonces, pero ¿cómo? Claro, es la pregunta automática. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo es eso? Si eso no es la reencarnación. No es la reencarnación. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros seres tiene la capacidad de desarrollarse. Ellos vienen a aprender. Y ese aprendizaje les permite tener cada vez más conocimiento. Y cuanto más conocimientos, más conquistas tienen. Y más grandes son. Pero cuanto más grandes son, más pueden ayudar. Y llega un momento que ya como espíritus se convierten en jerarquías ellos mismos. Mire, hay mucha gente que vive común y corriente, trabajando, de albañil, de esto, de lo otro, que no decimos que esté mal, ¿no? Pero el ser de esa persona es una jerarquía altísima y la persona, como tiene la conciencia dormida, el ser no puede hacer nada. Esperando a que la persona despierte para decirle, mirá, negro, claro, necesito hacer tal cosa. Claro. Vos estás acá para que nosotros podamos hacer tal cosa. Cuando la persona responde, cuando un espíritu de jerarquía ve que la buena persona responde a través de cierta disciplina, que es lo que se llama el camino iniciático,
cuando la persona se va preparando, va trabajando en la autorrealización, llega un momento en que la persona tiene una nota vibratoria y una solvencia físico-psicológica, anímica, que permite que ese ser se pueda integrar con la persona. Nosotros muchas veces hemos explicado que nuestro ser ahora no se puede expresar en nosotros porque si lo hiciera sentiríamos la felicidad más inmensa, una millonésima de segundo, e inmediatamente caeríamos muertos, porque nuestra estructura física y psicológica no soportaría el voltaje del ser, porque el ser es pura energía. Cuando la persona se prepara y tiene un cuerpo físico y una estructura anímica con una vibración que puede sostener, que puede solventar la presencia del ser, entonces el ser se integra con la persona y ahí es cuando el ser reencarna. Pero no son las personas las que reencarnan, son los seres, y siempre que tienen una misión para cumplir. Entonces preparan a la persona humana para que la persona humana se prepare, le dan impulsos, ¿no?, de búsqueda, y indagan, son inquisitivos, y bueno, y cuando a través de toda esa búsqueda y todo el trabajo y disciplina y sufrimiento y la gente que no entiende y dice, estás loco, bueno, a través de eso genera la estructura. Claro, no, esto es, mire, una persona de esa siempre en algún momento la gente dice, deja eso, que te están matando. Y lo que pasa es que uno no sabe lo que conquista. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que sentir al ser para saber lo que es estar con el ser. Por eso siempre decimos, aprendan a meditar, vocalizar. Entonces cuando la persona está preparada, el ser se integra con la persona, el ser reencarna, o sea que la reencarnación es solo para seres sagrados, individuos sagrados, es el espíritu el que reencarna ya una persona mayor, porque es una persona que trabajó así porque lo quiso, buscó eso, ¿no? Y ahí va y cumple su misión. Y ahí tenemos a Quetzalcóatl, Yeshua en Pandirá, Jesús de Nazaret, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, muchísimo, y en diferentes áreas, ¿no? Pero entonces esos individuos, ¿qué pasó? Y bueno, se prepararon, y entonces en un momento, todos figuras destacadas, ¿no?, dentro de los humanos. Y lo que pasa que hay muchos que no, y bueno, se destacan por eso, porque nosotros, fíjese que se han marcan la diferencia. Vienen a decir, miren muchachos, están dormidos, vamos a despertar, hay claves, hay forma. Todos son individuos que vienen a incentivar a la humanidad a que tenga un desarrollo espiritual, ¿no? Pero esos individuos sí fueron los que reencarnaron el ser de esas personas en las personas cuando la persona estuvo preparada. Me explico, ¿no? Nos explicamos, perdón el grito. Sí, está bien. ¿No? Entonces, se ve que mi cara le decía un gesto de que no estaba. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Todos nosotros hemos retornado cientos de veces. Lo que necesitamos es aprender, despertar nuestra conciencia y desarrollar las dinámicas que nos permitan a nosotros recordar nuestras vidas pasadas. Sí. No recomendamos, y la gnosis está totalmente en contra del hipnotismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desarrolla el hipnotismo como una terapia de psicoanálisis para el recuerdo de vidas pasadas, para poder desarrollar la comprensión de ciertos traumas que tiene que le vienen de otra existencia. Y eso es así, pero la gnosis enseña la meditación de fondo, en la cual uno comienza con un movimiento energético intenso, en energía psíquica, ¿no? En nuestro interior, a través de lo que es las vocalizaciones. Nosotros hemos hablado de vocalizar mantras. Mantras son palabras de poder. Una persona que quiera despertar conciencia, por ejemplo, para hacerla cortita, ¿no?, puede practicar con el mantra Om. El mantra Om se mantraliza alargando las dos letras Om, y se corta cuando se termina
de expeler todo el aire. Ahí es cuando uno inhala intensamente, una inhalación, lo que se llama completa, abdominal, diafragmática, pectoral, y de esa forma uno lo que va haciendo es movilizando muchísima energía, que esa energía focalizada en lo que es la capacidad del mantra Om, que está relacionado con nuestro chakra cardíaco, o sea, con el corazón, y nos activa nuestro ser interno, entonces ese mantra Om es muy apropiado para el despertar de la conciencia y la integración con el ser. Y cuando uno, por ejemplo, el maestro Samael dice vocalizar 1 hora diaria. Dice, la persona que mantraliza 1 hora por día va a saber muchísimo más, va a aprender muchísimo más que cualquier persona que se pueda leer mil libros de sabiduría, de la que sea. ¿Por qué? Porque el que despierta conciencia y aprende a investigar en lo que es el universo, por sí mismo puede vivenciar lo que otros han descrito en volúmenes inmensos. Uh-huh. Porque es como que alguien, para describir Mina, lo haga a través de muchísimos libros. Entonces en cada libro describe cada una de las calles, cada uno de los barrios, cada una de las casas, uh-huh, la historia de Mina, eso, pero la persona que vive en Mina lo puede vivenciar por sí mismo. Claro. Esto es igualito. Dice, la persona que vocalice 1 hora diaria va a saber, o sea, para el que busca la sabiduría es mejor vocalizar 1 hora diaria que leerse 1000 libros de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya despierta conciencia y empieza a investigar por sí mismo. Dentro de las investigaciones está con la conciencia activa, que eso lleva un tiempo, ¿no? Porque uno se tiene que salir de sus propias mecánicas psicológicas. Después de cierto tiempo, que de acuerdo a la persona va a ser más o menos, porque hay gente que quizá no esté tan dormida y le lleve 1 mes, 2 meses empezar a ver resultados muy buenos. Pero hay otras personas que les lleva años y fíjese que uno, para salirse de la mecánica psicológica, hay veces que debería de dejar de trabajar o de dejar muchas cosas para poder salirse de esas mecánicas. Entonces hay mucha gente que se le hace casi imposible. Pero el que intenta y persevera empieza a ver resultados, tarde o temprano, aunque le lleve años. La cuestión es que uno sea perseverante. Entonces, a través de eso y concentrándose, la meditación es un método de investigación. Uno puede meditar acerca de cualquier cosa. Y a través de esas experiencias que comentabas, que da inicio a esta charla, las personas que logran recordar vidas pasadas o existencias pasadas, más allá que puede diferenciar de los demás de esa condición de recordar otra existencia, tiene que ver con eso de lo que también se hablaba al principio, que es cosecha de lo que sembró, o es por un tema más de despertar de conciencia y no de... Sí, tiene que ver, sí, también tiene que ver con esta o no, o tiene de que la ver, vida anterior te lleva. Uno siempre cosecha lo que siembra, o sea que si esa persona se acuerda, no formulo bien la pregunta, si esa persona se acuerda, por algo es. Claro, o sea que en esta vida está haciendo algo no, o viene, no, ya le vino. Ajá. Ya le tocó por algo que hizo. Bien. Eso es lo que ya la le pregunta no tenga muy claro. Pero en esos individuos de los que hemos hablado, de unos niños, o quizá porque pasó muy poco tiempo, en el caso del niño norteamericano. Ese fue el más En el caso del niño norteamericano quizás fue sea contemporáneo con su propia vida anterior. Sí, quizás sea porque nació al poquito tiempo, claro. Muy cerca de allí. Vaya a saber cómo fue eso. Pero en la mayoría, o sea, en la gran mayoría pero igualmente siempre es por una cosecha. También capaz que es de una vida anterior a la que recientemente había perdido ese individuo. Tal vez venga de más atrás. Claro. Ahí está. Eso es lo que lo que sí nos puede servir para poder comprender en primera instancia, bueno, por qué uno nace bajo las circunstancias que nació. Y en segunda instancia, el origen, la persona que quiera, fíjense, para la eliminación radical de nuestros egos, uno tiene que aprender a recordar, uno tiene que hacerse consciente de las vidas anteriores, porque las raíces de nuestros defectos hoy en día, la gran mayoría está en vidas anteriores. Claro.
como muchas virtudes, ¿no? Mozart a los 4 años podía componer, compuso su primera sinfonía a los 4 años porque él ya hacía varias existencias que venía componiendo, que venía haciendo de pianista. Y los niños prodigios está en que las vidas anteriores, en varias de ellas, se han dedicado a lo mismo. Entonces, el que es crack en matemáticas es porque varias vidas anteriores estuvo estudiando matemática, fue medio crack en eso, y etcétera. Todo lo que se destacan ya muy de niño en algo es porque ya lo traen de otras existencias. Entonces, bueno, veníamos a compartir. Sí, y con esto te robo 2 minutos más porque yo sé que ya tenés que irte. Pero también vos decías que la hipnosis no se recomienda. Es más, no es. Estamos en contra de eso porque. Ni siquiera no se recomienda. Pero también hay otro tipo de prácticas que se abren registros y tienen que ver cosas que no te voy a decir que están muy de moda porque sería muy Mire, liviano, el que despierta conciencia, el de que. ¿Sabe lo que pasa? O sea, no conozco bien eso. No, por eso. Eso es lo que voy. Porque no conozco bien eso. Déjame redondear para que se entienda lo que te quiero preguntar, Santiago. Porque desde la gnosis se habla del conocimiento individual, de esa cuestión individual, de investigar uno mismo. O sea, que no necesitas recurrir a un tercero que claro, te dé sí. a ver, no sé qué palabras usar, por eso capaz que la pregunta parece más complicada todavía. Ningún mecanismo para que vos recuerdes algo que viene contigo, que es de tu propio ser. A ver, lo tengo que actuar casi para que se entienda. Yo no tengo que ir a Santiago a que Santiago use una técnica para que yo pueda recordar lo mío. Sin embargo, no, el que despierta conciencia no precisa a nadie. Y no, es más esforzado, pero es duradero, porque a mí me queda. También. A mí me queda. Si yo activo el recuerdo de mi vida pasada, yo me hago consciente y yo recuerdo todo. Y yo conozco todos los detalles, mientras que la persona que va a un tercero, y en realidad no tiene la menor idea, va a tener idea de lo que le digan, y una vaga idea. No es lo mismo que recordar los eventos en los cuales yo estuve. No es lo mismo que a uno que alguien le diga, mirá, ayer hiciste tal cosa, y la persona no se acuerda de lo más mínimo, a que aunque estuviera mal, recuerde. Porque uno dice, hiciste tal macana así, que le da su perspectiva, y uno dice, no, pará, yo me acuerdo algo y no fue tan así. Hice lo mejor que podía hacer en ese momento, tal vez. No sé si fue lo mejor o peor, pero uno no es lo mismo la vivencia individual a que uno le cuente. Y estamos hablando de algo propio, claro. Peor todavía. Sí, claro. ¿No? Entonces, por ese lado, tiene todas las ventajas. Eso es la meditación de fondo. Uno para la meditación de fondo siempre requiere una pregunta, una inquisitiva, ¿no? Acerca de un tema por el cual ir a meditar. Entonces uno con esa pregunta va y desarrolla la disciplina, se hace una hora de vocalización y después empieza a pedirle a su ser que le ayude a activar la conciencia, el despertar de sus vidas pasadas, que le permita o que le permita entender tal problemita, ¿no? O que le permitan ir al sol, lo que sea. Si existe vida en el interior de la Tierra, ¿no? Mire, uno active las posibilidades y eso es maravilloso, porque uno despierta conciencia y ahí surgen lo que eran esas capacidades que hablábamos alguna vez, aprender a salir en astral, claro. El recuerdo de las vidas pasadas y otra cosita más que si lo decimos así lo van a hacer para desarrollar eso y no para el despertar en sí. Entonces es como decir, bueno, cuando uno aprende a trabajar, tiene satisfacción de eso y además gana dinero. Y la gente se pone a trabajar por el dinero y no por la satisfacción que le puede dar ser libre. Okay. No es lo mismo. Entonces, tampoco hablar de cosas que pueden incentivar algo equivocado. Nosotros estamos a las órdenes, como siempre, 092-190-229. Vamos a ver si dentro de poco podemos promover nuevos comienzos de cursos para todos los que estén interesados. Algo que queremos que quede bien claro, que se entienda bien, es que la gnosis no se hace para desarrollar capacidades, que es necesario el desarrollar las capacidades para lo que la gnosis es útil para
el que quiere cambiar su vida. Para el que quiere cambiar su vida. Para esa persona es útil. Hay gente que le gustaría tener alguna cosita diferente, pero no cambiar la vida. Bueno, miren, la gnosis es infinita. Los conocimientos que comparten los maestros, Samael Aumeor, el maestro Lasmi Daimon, eso es infinito. Eso uno se pone a leer y yo siempre quedo sorprendido de la profundidad que puede tener una simple estrofa, que de esos que uno lo lee durante años y siempre le da una nueva profundidad, siempre encuentra una nueva profundidad a eso, que eso es talento del escritor, ¿no? Claro, del maestro. Sin lugar a dudas. Entonces, como fuente de conocimiento, sí, mire, eso es un pozo de sabiduría, pero no sirve para desarrollar el intelecto, no es útil. Es más útil cuando uno lo hace para ser feliz. Para ser feliz. Repetimos, 092-190-229, el contacto para el Instituto con el Instituto Cultural Gnóstico de Minas, www.gnosisurguay.org, la página de nuestro país. Para los que quieran bajar material en libros del maestro Samael Aumeor o del maestro Lasmi Daimon, puede hacerlo por la página internacional www.gnosis.is o por la página de Chile www.gnosischile.org, que para mí me ha resultado más completa es en la internacional, pero para mí ha sido más complicado el entrar. Bien. Pero es porque yo no me manejo muy bien con la tecnología. Pero si no, pueden hacerlo a través de www.gnosischile.org, y ahí en la página de Chile de nuestra institución pueden bajar todos los libros del maestro Samael, del maestro Lasmi, y bueno, para el que le guste leer, ya con que le guste leer va a encontrar material para rato. Pero si no, para aprender es muy, muy útil también. Muchísimas gracias, Mario, muchas gracias a la audiencia. Perdón, te interrumpí. Y bueno, sí, nos encontramos, si Dios quiere, el miércoles que viene. Que pasen muy bien, Santiago. Igualmente. Hasta el miércoles que viene. Nosotros seguimos aquí en la 98.5 y luego unas recomendaciones, vamos a la pausa.